Hola, hola, ya estamos en un nuevo audio, este segundo episodio de nuestra sexta temporada de Podcast Mi Identidad. Amén. Dios les bendiga a todos esos mensajes que nos llegaron de diferentes lugares al interno. Yo no sé por qué son tan quizás cuidadoso, pero siempre nos hablan a forma interna. Puede publicar ahí en las redes sociales, puede publicar en YouTube, puede publicar en Spotify para que nos deje su mensaje. Sé que nos están escuchando de diferentes lugares y agradecemos a Dios y honramos a Dios porque ha sido bueno y perfecto en esta sexta temporada. La verdad que estamos agradecidas de poder llegar a tu vida de una forma simple, sencilla, directa y escuchar los diferentes testimonios. Cuando nos dicen, hermana, pastora, he escuchado el audio y hubo una bendición distinta en mi vida. Yo sé que hay muchos que están escuchando el replay, ¿cierto? A las otras temporadas donde también parte de nuestro ministerio estuvo trabajando en estos audios, en este proyecto que se levantó en pandemia y que no ha parado. Así que estamos muy contentas. El domingo también estuvimos celebrando el Día de las Madres. Gracias por todas esas muestras de cariño, esos mensajes, esas palabras que nos reconforta el alma y gracias por hacerme sentir esa maternidad espiritual en la cual hemos entregado con mucho cariño y con tanto anhelo, ¿verdad? Con tanta entrega. Amén. Bueno, en el primer episodio estuvimos hablando del legado. ¿Se acuerda que yo le estuve hablando que íbamos a estar hablando sobre nuestra descendencia, sobre el legado y lo importante de dejar una huella futura, ¿verdad? Para poder transformar, para poder remover, para poder sembrar, ¿cierto? Y que un día veamos el fruto en nuestras generaciones. Y estuvimos hablando de Abraham. Ahora quiero hablar del legado de Isaac. Isaac era el hijo legítimo de Sara, ¿verdad? Y de Abraham. Era el hijo de la promesa. Cuando el Señor le entrega esta promesa a estos padres, ¿verdad? En Génesis 17 al capítulo 21 se nos dice que está la promesa de su descendencia, se nos habla de la edad de estas personas, de Sara y Abraham. Dice que cuando nació Abraham ya tenía 100 años. Y claro, es un cumplimiento de promesa y que quizás sobrenatural, porque a esa edad ya nosotros quizás podemos pensar que no se podía tener un hijo, engendrar un hijo, ¿verdad? Y eso es Isaac, es el pacto, ¿verdad? De la tierra prometida hacia Abraham, de la descendencia numerosa y de la bendición que iba para toda la nación a través de su linaje. Amén. Y una de las cosas que pudo heredar era ese pacto maravilloso en Génesis 26, para que quiera estar anotando. Yo no voy a dar cita todavía porque me quiero detener más adelante en el Génesis 26, pero ahí le dice en Génesis 26, del 3 hacia el 5, confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Qué lindo es el Señor, porque Isaac representa muchas cosas. Primero, era el hijo de la promesa, es el milagro de Abraham y Sara. Amén. Y después, ¿cierto? El Señor renueva esta promesa, este pacto que había hecho con Abraham, su amigo. Y Isaac, tenemos muchas características que podemos hablar de él. Primero, que vivió en obediencia. Quienes han estudiado la vida de Isaac, era un hijo, ¿verdad?, obediente a lo que había aprendido de su padre, a la fe. ¿Sabe lo que más me impacta? Que siento que Isaac tenía una fe silenciosa, que no tuvo que hablar mucho, que no tuvo que hacer mucho, quizás mostrando a los demás, pero tenía esa fe en silencio. Y fue un momento clave donde se posesionó, ¿verdad? Y pudo ser el puente para lo que venía a futuro, porque Isaac tenía también su descendencia como sus dos hijos, ¿verdad? Y en el cual Jacob se multiplica también ahí su descendencia. Entonces, por eso es importante el legado, iglesia, de lo que podamos aprender de él, de lo que podamos saber de él, del legado, de lo que estamos transmitiendo, amén, con nuestros hijos espirituales, en nuestra familia, amén. ¿Sabe? Una de las cosas que me enseña la vida de Isaac es que es constante, es obediente y su fe era extraordinaria. Sinceramente era extraordinaria. Y uno de los modelos que refleja para mí es que él no solamente tenía esa mansedumbre, sino que además tenía esa paciencia
de esperar. Amén. Génesis 26:13 dice, y el varón se engrandeció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y eso es el fruto de la paciencia, del trabajo y de la fe. No solamente era el hijo de la promesa, era el milagro de Abraham y Sara, sino más bien fue un hombre obediente, sumiso, se sometió a lo que le enseñó, ¿verdad? Su padre y Dios además. O sea, él siempre caminó de la mano de Dios. Fue paciente, fue pacificador, fue fiel y presentó obviamente debilidades, porque en el futuro vamos a hablar de sus hijos, ¿verdad? Pero fue el transmisor del pacto, ¿cierto?, de Abraham hacia Jacob, y así la línea que sigue hacia el futuro hasta llegar, ¿cierto?, al Mesías. Amén. Por eso es importante la descendencia, las generaciones que siguen. Es importante poder protagonizar toda esta fe que debemos abrazar, estas promesas que debemos abrazar y que nos cuesta tanto, La verdad que Isaac era silencioso, era callado, era un hombre pacificador y tenía estas promesas sobre su vida, la tierra prometida, la descendencia numerosa, las naciones, ¿cierto?, a través de su linaje. Pero hay una de las cosas que a mí me impacta, es que su fe heredara, ¿cierto?, esa fe como herencia, esa paciencia, esa perseveración, porque Isaac fue probado, hubo conflicto, y en un momento de conflicto mayormente nosotros nos desesperamos. Sin embargo, él tuvo esa mansedumbre, fue un hombre sencillo, quizás humilde y manso, para poder desarrollarse en medio de los conflictos. Y usted me dirá, ¿dónde leemos eso? Vamos a ir ahora sí a la palabra de Dios. Estábamos dando características de la vida de Isaac. Vamos a ir ahí a Génesis 26. Amén. Génesis 26. Dice que Isaac, ¿cierto?, estaba recibiendo instrucciones. Isaac en Gerar. Dice que Génesis 26:1 dice, después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció a Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hizo Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y te daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Mire qué tremendo. Qué tremendo. Mire qué lindo. Aquí Dios está, lo que había dicho al inicio, Dios está, ¿cierto?, rescatando, está como renovando el pacto de la herencia sobre Isaac. Dice, y por cuanto oyó Abraham mi voz, mire, escuche bien, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mi estatuto y mis leyes. O sea, Dios le está hablando a Isaac directamente, dando una instrucción. Se recuerda que Abraham también le dio una instrucción, ¿sabe? En la obediencia hay fruto. Amén. Y a pesar que la obediencia tiene un costo, ¿verdad? Siempre hay un precio. Hay un fruto que trasciende de generación en generación. O sea, Abraham nos mostraba al principio en la historia de Abraham que también obedeció a Dios en las instrucciones. Ahora viene Isaac, donde el Señor renueva el pacto sobre este hijo, sobre el hijo de la promesa, y le recarga porque Abraham oyó mi voz. Imagínense, le está contando, le está transmitiendo. Eso quiere decir que Jehová tenía una intimidad, ¿cierto?, con Isaac, y podía hablar directamente. Y bueno, Génesis 26 es muy largo, pero cuenta, ¿cierto?, que obedeció Isaac, ¿cierto? Fue y empezó a trabajar la tierra, empezó a abrir pozos, empezó a sembrar ahí, empezó a trabajar para que pudieran, ¿cómo se llama?, crecer como nación, ¿verdad? Crecer como persona, crecer como tribu, crecer como pueblo de Dios, ¿verdad? Y ahí cuenta que estuvieron en esto, ¿verdad? En esto.
Y todo lo que viene en Génesis 26, ¿cierto?, nos empieza a describir de lo que hace Isaac. Amén. Dice que en el versículo capítulo 26, 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por uno, y le bendijo Jehová. Amén. Y bueno, yo lo había dicho anteriormente, el varón se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Pero esto también causa envidia, esto causa también un escenario distinto de opresión, un escenario de dificultad. Entonces, cuando vemos que Isaac obedece a Dios, empieza a cavar estos pozos, a sembrar y empieza a ver este fruto, ¿cierto? Porque mire, dice que y cosechó, y aquel año 100 por uno, o sea, Dios le bendijo, Dios estaba con él, Dios estaba guiando a Isaac en esta tierra que le había dicho que fuera. Y sabe, ese primer pozo en Génesis 26, 20, pueden leerlo ustedes después más adelante, los pastores de Gerar, que estaban ahí bajo la custodia de los filisteos, ¿verdad? Dice que empezaron a tener conflicto, a disputar un poco con Isaac por el agua, ¿cierto? Y este primer pozo lo llamaron Esek, que significa contienda, porque empezó a haber este problema de recursos, del agua, del pueblo de los filisteos con el pueblo que estaba dirigiendo Isaac, ¿verdad? Y entonces ellos tuvieron que irse de ahí. Dice que Isaac se fue de ahí y acampó en valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir, dice Isaac, otro pozo. Vamos al segundo pozo. Imagínense, yo pensaba, decía, Señor, a veces nosotros nos cansamos tan rápido con poquitas cosas, con poquitas tareas que debemos hacer. Nos cansamos quizá a veces de ayunar, nos cansamos quizá a veces de orar, nos cansamos de entregarle tiempo al Señor porque somos naturales, o sea, y nadie me puede decir, no, yo no me canso. Yo recuerdo al inicio de nuestro ministerio que pasábamos orando 9 horas, 12 horas constantemente. Y sí había un cansancio, una fatiga, quizá física, por ese tiempo. Pero a veces la vida cotidiana nos va quitando y nos va absorbiendo en tantas responsabilidades que nos cansamos tan rápido por pequeñas cosas. Y mire, aquí Isaac no solamente llegó a esta tierra de Gerar, sino que cosechó, sembró, abrió pozos para que puedan ser alimentados y creció de tan gran manera que levantó este conflicto, levantó esta envidia, levantó, ¿verdad?, esta opresión sobre él y su pueblo, ¿verdad? Y dice que como vio el problema, como los filisteos estaban ahí, estaban agobiando quizá a Isaac, ¿verdad? Y entonces él fue a otro lugar, a otras áreas, para abrir nuevamente pozos de agua que en algún momento su padre también había abierto, pero que los filisteos habían cegado. Y este segundo pozo se llamó Sinac, y se entiende como enemistad. Está en Génesis 26, 21. Y este otro pozo, ¿cierto?, fue otro conflicto que representa la escala de la oposición, porque la oposición siempre va subiendo, empieza como de menos a más. Mientras mayor es la bendición que tú vas a recibir por parte de Dios, mientras mayor sea el nivel de fe que el Señor te va a llevar, mientras sea mayor el nivel, ¿cierto?, de relación con el Señor, va a venir esta opresión, va a venir este hostigamiento, va a venir a través de la oposición, de las tinieblas, porque recuerde que Satanás vino a destruir, a robar, a quitar la paz. Sin embargo, Él no solamente es fuente de toda vida, sino que también es paz. Dice que Él da, no como el mundo la da, sino que la paz del Señor es indescriptible. Qué lindo, qué lindo. Y mire, en esta posición, en este segundo pozo, en Génesis 26, 21, que lo puede leer después, en este nuevo crecimiento, ¿verdad?, para abrir camino a este pueblo, él tuvo esa paciencia de trabajar contra su equipo, digámoslo así, contra los que estaban allí, y Dios le volvía a bendecir. Amén. Dios le volvía a bendecir a Isaac. Y esto me gusta de la vida de Isaac, que no se dio por vencido. Y vino de nuevo esta opresión, y quizá en mayor cantidad, en mayor magnitud, ¿verdad? Entonces los pastores de Gerar empezaron a reñir con los pastores nuevamente de Isaac por el agua. Y bueno, este pozo se llamó Esek y significa la enemistad. Pero, ¿sabe? Isaac no se dio por vencido y fue a abrir
un tercer pozo. Amén. Mire, en este segundo el Señor dice en Génesis 26, 22, dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth y le dijo, porque ahora Jehová no ha prosperado y ha fructificado en la tierra. Amén. Fue a abrir otro pozo, donde está ahí en Génesis 26, 22, en los cuales llamó Rehoboth, que significa espacios amplios. Y finalmente ellos cavaron ahí otro pozo para que ya no hubiera disputa, ya no hubiera esta opresión. Y dice, ahora el Señor nos ha dado un espacio y prosperaremos en esta tierra. Simboliza que viene la bendición, que viene el fruto a través de la perseverancia, ¿cierto? A través de esa constancia de construir, y tuvieron esa paz en esta lucha. Y ese tercer pozo fue en Berseba. Amén. ¿Sabe? Los estudiosos dicen que Berseba era como la tierra de la bendición. Eso simboliza en la palabra de Dios. Sin embargo, hubo más conflicto y vinieron más cosas. Y usted puede quizás vivirlo en las cosas naturales. De repente tenemos conflicto en el trabajo, con la familia, con los amigos, en diferentes lugares. Podemos vivirlo quizás en las cosas naturales y tenemos el conflicto de esa opresión, de esa dificultad, a veces en un proyecto, en un sueño que tú puedas tener y tienes esa opresión de no puedo, tengo miedo y empiezas a quedarte ahí. Sin embargo, Isaac, a pesar de todo lo que estaba viendo, a pesar de todo lo que estaba viviendo, estaba siguiendo las instrucciones del Señor. Y aparece este cuarto pozo en Berseba, donde Dios, ¿cierto?, le aparece a él y le reafirma las promesas que le había hecho a Abraham. Y aquí en esta ciudad cavaron el cuarto pozo y se hizo un pacto de paz con Abimelech. Amén. El rey de los filisteos. Este pozo representa la alianza y la confirmación divina de la estabilidad, ¿cierto? En el fondo espiritual, porque imagínense, Isaac tuvo fe, creyó en la promesa y trabajó por la promesa. Por eso a veces la obediencia tiene su costo, iglesia. Nosotros obedecemos a Dios, pero también damos esos pasos de fe y trabajamos para esa obra, trabajamos para esa promesa, trabajamos para ver el fruto de Dios en nuestras vidas. Amén. Es imposible que tú puedas vivir algo quieto en tu casa, quieta en tu banca. Mira, hay una temporada de nuestras vidas que me quedé quieta en una banca y saben, es imposible que podamos ver el fruto de Dios, la bendición de Dios, la promesa de Dios. Hoy yo siento el Espíritu Santo hoy aquí y siempre lo he sentido, pero siempre a veces cuando empieza a subir un poco el tono es cuando siento su presencia hablando primeramente a mi vida y hablando a tu vida. Cuando tú tienes una promesa de Dios, iglesia, cuando tú tienes un compromiso con Dios, cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas, trabajas en pos a la obediencia y a lo que Dios te instruye por hacer. Teníamos a Abraham, había instrucciones para Abraham y Abraham vio su promesa. Hubo instrucciones para Isaac, incluso Isaac representa el sacrificio. Podríamos ver a Isaac como una promesa mesiánica porque iba a ser sacrificado. Se le pidió a su padre, ¿cierto?, en un acto de fe, y sin embargo fue un hombre que conservó la mansedumbre, un hombre que conservó la fe, un hombre que fue pacífico, un hombre que hizo que su fe fuera, ¿cierto?, de ordinaria a extraordinaria, y creyó y trabajó en un primer pozo, en un segundo pozo, en un tercer pozo, hasta que llegó el cuarto pozo, ¿cierto?, que era la alianza, donde ya no iba a haber conflicto, ya no iba a haber problema, ya no iba a haber dificultad, y estaba, ¿cierto?, el Señor con él, demostrando, esta es la confirmación de la promesa, esta es la estabilidad que te doy, estos son los frutos, ¿cierto?, que estás recogiendo por obedecer a Dios y por ser parte de esa descendencia. Amén. Isaac no solo recuperó los pozos de su padre, ¿sabe, iglesia?, sino que tenía un legado diferente, un legado que estaba dejando su propia huella. Amén. Una herencia que iba a prevalecer sobre sus hijos. Fue
fe y perseverancia. Fue fe y resistencia a pesar de la oposición, a pesar de la presión que podía tener de este rey de los filisteos, ¿verdad? A pesar de ese seguimiento, de esa persecución constante, él seguía cavando estos pozos con fe, creyendo que en cada paso, ¿cierto?, iba a poder conquistar porque era un propósito de Dios y no algo personal. Dios le estaba instruyendo: haz esto, haz lo otro, ven para acá, ve para allá, y así él iba a poder ver, ¿cierto?, la promesa cumplida. Amén. ¿Cuánto nosotros a veces nos cansamos tan rápido? Nos cansamos tan rápido cuando viene la opresión en alguna cosa de nuestra vida, en algo de nuestro ministerio. Nos cansamos porque nos humanizamos tanto que olvidamos que el Dios de la promesa, el Dios que nos guía, el Dios que nos instruye, tiene el poder, porque esto no es con nuestra fuerza, sino con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hay promesa en el Señor, iglesia. Y son promesas que podemos cumplir y que podemos vivenciar y que podemos disfrutar. Pero, ¿sabes? Muchas veces no trabajamos para ella. Isaac fue un hombre no solamente de paz, sino un hombre trabajador en esta promesa. En él había una renovación del pacto que habían hecho con su padre. En él estaba también la tierra prometida y la descendencia numerosa que vendría. Y además, ¿cierto?, la bendición a través de su linaje para las naciones. Pero, ¿saben? Una de las cosas que tocaba mi corazón sobre este personaje bíblico es que tenía mansedumbre, era pacificador, era paciente. Y lo más importante, iglesia, que tenemos que trabajar para poder ver el fruto en nuestra vida de lo que Dios nos ha asignado, de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios quiere, ¿cierto?, que lleguemos a ese nivel espiritual. Amén. Un legado maravilloso, no solamente porque Abraham era su padre, sino que un legado que él pudo también llevar con su propio ejemplo de vida, amén, con su propia forma de ser. O sea, la característica de esta figura, ¿verdad?, ha sido bonita porque no solamente nos deja un ejemplo de una fe, paciencia, perseveración, sino más bien trasciende, porque es un hombre que trabaja, que le cree a Dios. Es un ejemplo que a pesar, ¿cierto?, de los conflictos, a pesar de la división, a pesar de lo que estaba pasando, hay una herencia sobre él de bendecir su generación. Y las promesas de Dios se cumplen a pesar de las pruebas que se le presentaron, a pesar de la dificultad, a pesar de esa opresión sobre ellos. Y es un ejemplo a seguir, es un modelo de mansedumbre y de bendición, porque Dios lo hizo no solamente próspero, sino poderoso en esa área, en esa nación, en esas tierras. Y es por eso, iglesia, que te invito a ser un hombre o una mujer obediente a su palabra, una mujer paciente por su palabra, un hombre y una mujer pacificadores para poder vivir y enfrentar la diferente opresión. Un hombre y una mujer fiel a través de su palabra. Amén. Porque el Señor renovó sus votos, ¿cierto?, en Isaac por todo lo que había vivido con su padre. Ahora, ¿qué tuvo quizá Isaac como debilidad en todo lo que vivió más adelante cuando él se hace padre, ¿cierto?, de Esaú y Jacob, ¿verdad? Su favoritismo quizá dividió la familia, mostrando quizá que aún los justos son imperfectos, y eso después lo podemos estudiar en Génesis. Sigue esa historia y ya vamos a estar hablando de Jacob y cómo se da, pero quiero dejarte esta enseñanza simple, sencilla, pero directa a tu corazón, este legado de Isaac, ¿cierto? Un hombre trabajador, un hombre que le creyó a Dios, que fue prosperado, que fue bendecido y que pudo abrir un pozo, un segundo pozo, un tercer pozo, y no se dio por vencido hasta el cuarto, donde vino la alianza, donde vino la paz, donde vino la tranquilidad. Y si en algún momento tú estás pasando por opresión, tú estás pasando por dificultad y vienen las tinieblas a tu vida a
ahogarte, quizás te sientes abatido, te sientes abatida, quizás tú quieres decir, yo no doy más, ya hasta aquí nomás, Señor, porque no puedo más con todo esto que está pasando, que está trascendiendo en mi vida, en mi familia. Yo te quiero recordar que hay promesa en tu vida, que hay promesa a aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, aquellos que no solamente lo hemos aceptado, sino que servimos, que obedecemos a su palabra, a su estatuto, a sus principios, como le decía el Señor a Isaac, ¿cierto? Que Abraham no solamente oyó su voz, sino que guardó sus preceptos, sus mandamientos, su estatuto y mis leyes. Así en este momento yo te invito a guardar la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, y que puedas poder tenerla por obra día a día, que puedas guardar los principios de Dios, que puedas guardar el amor de Dios para poder obedecer a través de su palabra y ver esta promesa sobre ti. Amén. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Obedecer tiene un costo, iglesia, sin duda, pero el obedecer trae fruto. Amén. Y Dios siempre va a querer bendecirnos, y cuando hablo de bendecirnos hablo de la vida espiritual, hablo de la enseñanza espiritual, de la relación, ¿cierto?, íntima que tenemos que tener con el Espíritu Santo aquí en la tierra. Ya eso es una gran bendición. Todo lo demás es añadidura. Si a ti no te falta hoy en día, si tú tienes un buen trabajo, tú tienes una buena casa, si tú tienes recursos, ¿cierto?, materiales, amén, gloria a Dios, porque eso es parte de la añadidura. Pero la riqueza que tú puedes tener hoy en día es la bendición espiritual, poder ser llamada hija de Dios, hijo de Dios, amigo de Dios, amiga de Dios, como lo fue Abraham y como fue Isaac, que fue reconocido como un hombre pacificador, un hombre de fe, con una fe de silencio. Mire, porque hay una diferencia entre Abraham y Jacob, sino que Isaac, ¿cierto?, no fue protagonista de muchos eventos dramáticos. Más bien, él se fue de un lugar, fue a otro en silencio, siguió trabajando, siguió siendo constante. Hubo problema, hubo conflicto, fue a otro lugar, al tercer pozo y al cuarto pozo. O sea, no se dio por vencido, fue perseverante. Pero a diferencia de Abraham y Jacob, que es su hijo, Isaac tenía estos pocos eventos, ¿cierto?, dramáticos o quizás violentos, sino más bien fue paciente y pacificador. ¿Cuántos de nosotros a veces perdemos la paciencia y no la tenemos? Y nos cuesta un poquito, ¿verdad? Nos cuesta un poquito tener esa paciencia, tener esa obediencia y ser sumiso a lo que Dios nos envía a hacer. Qué tremendo. Ya se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera seguir hablando más de la vida de Isaac, pero para todos aquellos que están escuchando, estudien ahí Génesis del capítulo 25, 26, 27 y de verdad van a encontrar este legado maravilloso. Este episodio segundo, ¿verdad?, que hemos llamado el legado de Isaac. Que podamos aprender de esta figura bíblica, ¿cierto? Que podamos aprender que primeramente fue un hijo de la promesa, que fue un hijo, ¿cierto?, que nació milagrosamente y que en él, ¿cierto?, trascendió lo que el Señor le había dicho a su padre. Amén. El papá fue el padre de la fe, fue instruido, llamado amigo de Dios. Isaac nos viene a mostrar una característica distinta, donde fue un pacificador, donde fue un obediente, donde fue un hombre fiel, ¿verdad? Y que pudo trascender a través de obedecer a Dios. Amén. Y además fue un transmisor del pacto. Amén. Porque después vamos a ver a su hijo Jacob. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel, y lo que más me llama la atención también es que fue bendecido en la multiplicación de tierra y todo lo que el Señor le dio en ese momento, en ese tiempo, porque obedeció, porque creyó en la promesa y porque trabajó por ella. Iglesia, a veces por las promesas tenemos que trabajar. No te quedes quieto. Si tú estás en esa quietud, que a veces es importante tenerla, si tú estás estancado porque no ves por dónde avanzar, y es así como Dios trabaja. A veces no podemos ver todo lo que queremos ver, pero sabemos que al momento de decidir avanzar, de dar el primer paso de fe, el Señor estará
con nosotros. Dile al Señor, Señor, quiero que me recuerdes todas las promesas que hay en mi vida para poder activar esa promesa y creer que un día la veré. Donde quiera que tú te encuentres en este momento, quiero que cierres tus ojos y vamos a orar a Dios. Vamos a orar a este Dios maravilloso, un Dios de promesa. Señor, gracias por esta palabra que nos ha regalado, por este segundo episodio de estos audios digitales que hemos llamado El legado de Isaac. Señor, pone en nosotros esa parte de Isaac, ser un hombre de fe, un hombre pacificador, un hombre sumiso, un hombre que fue paciente, un hombre que quizá fue prosperado y multiplicado porque obedeció y creyó en esa promesa que había sobre él, sobre su descendencia. Señor, pone un poquito, Señor, solo un poco de este personaje maravilloso que nos enseña que tú eres el Dios de toda gloria, que eres el Dios que cumple aún hasta lo más mínimo en nosotros. Pero nosotros debemos ser obedientes y debemos esforzarnos para poder obedecer a todo lo que tú nos demandas. Señor, yo bendigo la vida de cada líder, de cada ministerio, de cada mensaje que nos llega, de cada hermano, Señor, allí en Cuba, Señor, que se nos han agregado las amigas de Cuba, Señor, allí en República Dominicana, Padre, en Nicaragua, en tantos países nuevos que nos están escuchando, Señor, en Reino Unido, en Alemania, Señor, en Australia, que el otro día recibíamos mensajes, Señor, puedas tocar a tus hijas, puedas tocar a tus hijos, Señor, para hacerle recordar que hay promesas sobre su vida, para hacerle recordar que tú eres un Dios que cumple, un Dios que multiplica, un Dios que guía, un Dios que enseña y un Dios, Señor, que nunca, pero nunca se apartará de nosotros si somos hijos obedientes, si somos hijos que entregados a tu obra, Señor, somos hijos que servimos. Queremos agradecer este nuevo audio y bendecir la vida de cada uno de nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén, amén, amén. Ya se me acabó el tiempo y creo que dije la mitad de lo que tenía anotado. Pero bueno, amén, el Señor es bueno, el Señor es fiel y queríamos enseñar esta parte de Isaac de una forma, como siempre lo digo, simple, sencilla, pero directa, que todo lo que pueda salir de nuestra voz sea de bendición para tu vida y que pueda también, ¿cierto?, no solamente podamos sembrar esa semilla, sino que también podamos ver el fruto de esa semilla. Así que donde quiera que tú te encuentres, déjanos tu mensaje, tus pedidos de oración. Sé que hemos activado un nuevo email donde nos pueden escribir tus testimonios. Sabemos que el Señor ha sido bueno, ha sido un año 2025 bendecido en tantas vidas, en esas vidas que vienen porque necesitan escuchar que Dios, que Jesucristo restaura, que Jesucristo sana, que Jesucristo es el Salvador de este mundo. Amén. Y que en Él, solo en Él, podemos encontrar paz. Nos escuchamos entonces un próximo martes a partir de las 8 de la mañana, hora de Chile, hora de Miami, ahí en nuestras plataformas digitales. Dios les bendiga y nos volvemos a escuchar. Bye, bye.